del Ministerio Infantil Hispano de Crossroads Community Baptist Church, Timoteos. Hoy empezamos con nuestro primer video de la serie de la doctrina de Dios. Alista una libreta, algo con que escribir y dispón tu corazón para aprender de tu Creador. Hola niños, bienvenidos una vez más. El día de hoy vamos a tener una lección muy especial que se llama El único Dios verdadero. Esta lección hace parte de la serie de la doctrina de Dios y sin más preámbulo, comencemos. Vamos a tener una serie de iconos en nuestra clase. El primer icono va a ser libreta con Jesús. En las ocasiones o en las diapositivas, slides, que les aparezca este icono en particular, van a tener que realizar una reflexión personal y enviársela al maestro. Cuando aparezca este tambor de color verde, significa que es un trivia, una pregunta por 10 puntos. Cuando tengan este bombillo de color amarillo, que es concepto clave, van a tener que escribir en su libreta para memorizar. Y esta pequeña linterna de color morado es una aplicación en la vida real. ¿Cómo pueden aplicar estos conceptos en la vida real? Solo una cosa para clarificar es que la libreta con Jesús es un cuaderno en el que ustedes van a poder escribir su progreso, escribir lo que aprendan en estas lecciones, escribir prédicas, sermones y todo lo que necesiten tener registrado allí para su relación con Dios y para crecer cada vez más. Tenemos un quiz aquí, entonces tenemos aquí a una actividad que dice que tenemos 10 segundos para responder. Entonces vamos a ver cómo les va con este quiz. Dice, este icono significa A, debo pensar en el concepto solamente. B, debo escribir una reflexión y mandarla al maestro. Y C, debo pausar el video y dejar de verlo. Entonces tenemos 10 segundos para responder y una vez ustedes se sientan listos pueden pausar el video, leer bien las opciones y cuando se sientan listos empezamos. Bueno, y la respuesta correcta es la B. Debo escribir una reflexión y mandársela al maestro. Esa es la respuesta. Entonces cada vez que les salga este icono, ustedes tendrán que escribir una reflexión y mandársela al maestro. Vamos a empezar con un caso en particular aquí. Es el de Fernanda. Fernanda es esta niña que vemos en pantalla. Tenemos que ella tiene 10 años de edad y ella tiene 3 frases que ella dice que en esas 3 ella cree. Número 1, cree que Dios no creó el universo. Número 2, cree que todas las cosas pueden ser Dios y que todo el mundo puede funcionar sin Dios. Son 3 cosas que Fernanda cree. Ahora, sabemos como hijos de Dios que estas 3 cosas están incorrectas, son falsas, pero tenemos que reflexionar un poco más. Entonces, en su libreta con Jesús es donde ustedes van a hacer sus reflexiones personales y me las van a enviar a mí. Allí van a estar pensando en esos 3 postulados que tiene Fernanda. Entonces, después de ver el video, ustedes van a devolverse a esta slide en particular, a esta diapositiva, y van a pensar en por qué estas frases son incorrectas, por qué estas frases son falsas y por qué ella está equivocada. Y en 2 párrafos van a escribir su explicación al respecto de por qué Fernanda está equivocada. Esa es la actividad del video. Bueno, tenemos que sin lugar a duda existen 2 tipos de criaturas, ¿cierto? Entonces tenemos el primer grupo de seres o de criaturas y son aquellos que dependen de alguien, ¿cierto? Entonces en esta categoría tenemos desde los elefantes hasta un pequeño caracol, desde los ángeles hasta los demonios, desde los humanos hasta las bacterias. Todo este tipo de criaturas dependen de alguien, ¿cierto? Pero hay otro grupo en el que tenemos a alguien que no depende de nadie más y ese es Dios. Dios no depende de nadie más para existir porque Él es autoexistente. El gran Jehová, a quien le dijo a Moisés, yo soy el que soy, no necesita de nadie más para existir. Todos los seres necesitan de alguien más su sustento, necesitan recibir comida, el aliento de vida, el poder despertar, el poder caminar, necesitan de algo más para poder funcionar. Pero Dios es el único que no tiene necesidad de nadie excepto de sí mismo.
Entonces, tenemos varios principios en la lección de hoy que vamos a estar viendo. El primero es que Dios creó el universo. Ese es el primer principio que vamos a estar viendo. Es un concepto clave, como lo pueden ver en el icono de aquí, y tenemos Apocalipsis 4:11 que dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este es el primer principio, que Dios creó el universo, todo lo que hay en él, seres vivientes, naturaleza, los seres humanos, todo lo que creó está en el universo y él creó toda esta globalidad. Como número 2, tenemos que Dios es de quien todos dependen y tenemos Colosenses 1:17 que dice: Él es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Quiere decir que sin Dios no tendríamos nada a nuestro alrededor. Todo lo que tenemos, todo lo que nuestros ojos pueden ver y todo lo que al ser humano todavía le falta por descubrir, depende del Señor. Todo es por Él y para Él. Tenemos como tercer principio también que Dios no necesita de nadie. Es decir, que todas las cosas pueden funcionar de Él sin particularmente tener que Él necesitarle o pedir permiso a algo para así poder funcionar. Tenemos Éxodo 3:14, un pasaje muy conocido que dice: y respondió Dios a Moisés. Aquí estaba Moisés teniendo una conversación con Dios y le decía: yo soy el que soy. Es decir, que dentro de la personalidad de Dios encontramos que Él es independiente y que no hay nada que le pueda afectar o hacer que deje de existir, porque Él es el que no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Bueno, tenemos este concepto en particular que se llama aseidad. Y si no conocías esta palabra, te invito a que tomes un lápiz, un lapicero y tu libreta y la puedas escribir, porque es muy importante, es clave, se llama aseidad. Y aseidad lo que significa es el atributo de la autoexistencia. Quiere decir que el único que posee aseidad es Dios. Dios tiene aseidad porque Él autoexiste, no necesita de otra fuente, de otra persona, de otro ser que le permita existir. Él existe por sí mismo. ¿No es así? Bueno. También tenemos otro principio muy importante y es que Dios no tiene principio ni fin, y eso lo encontramos en Apocalipsis 22:13. Dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esto nos enseña que Dios no tiene un principio, pero tampoco en el futuro, si pensamos más adelante, va a tener un fin. Y esto es muy difícil que nosotros lo entendamos porque estamos acostumbrados a que todas las cosas tienen un final, a ver que todas las cosas terminan. Nuestro helado favorito termina, la hamburguesa que comemos termina, el partido de fútbol que jugamos con nuestros amigos termina, un picnic termina. Incluso la propia vida de nuestros seres queridos, la nuestra propia, llega a un fin, pero Dios no está regido por esta ley o por esta regla universal. Él no tiene ni principio ni fin. Dios tiene unicidad. Él es único y como Él no hay dos, es decir, que ni en ninguna otra religión vas a poder encontrar lo que encuentras en Dios. La persona de Dios es lo más maravilloso que vas a poder encontrar. Nunca en ninguna otra religión que te imagines o que hayas escuchado vas a poder encontrar un Dios como nuestro Dios. De hecho, sabemos que Dios es el único Dios verdadero. El resto de los dioses que las demás personas predican no son verdaderos. Marcos 12:32 dice: Él es uno y no hay otro además de Él. No hay un Dios que haya mandado a su Hijo unigénito, al único Hijo. Cada vez que digamos unigénito significa el único. Solo tenía un Hijo y lo mandó aquí al mundo por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener salvación y redención de nuestros pecados. Y no hay otro Dios que haya hecho lo mismo. No hay otro Dios que sea tan paciente contigo y conmigo, que sea tan misericordioso, tan amoroso, que dé vida y que sea el creador de la vida. Vamos a también ver que Dios es santo.
¿Y a qué nos referimos con santo? Que Él no tiene pecado. No es posible creer que Dios ha pecado, que va a pecar, que está pecando, porque en Él la palabra pecado no existe. En Dios la palabra pecado no existe. En Primera de Samuel 2:2 dice, nadie es santo como el Señor. Quiere decir que no hay manera de que Dios pueda contaminarse con el pecado. Nosotros nos podemos contaminar de muchas maneras. De hecho, si vemos que, por ejemplo, nuestra prima, nuestro primo, nuestro amigo en la escuela, nuestra amiga en la escuela, está comiendo, por ejemplo, un delicioso helado de chocolate y yo no tengo el dinero para comprar el helado de chocolate y miro y tengo ganas de ese helado y siento envidia y siento mal genio, rabia, enojo porque no tengo ese helado, ya me contaminé de pecado. Así sea una cosa muy pequeña y muy minúscula, ya me contaminé de pecado, ¿no es así? Entonces, todo este tipo de cosas las vemos porque estamos acostumbrados en un mundo en el que vivimos en pecado, pero en Dios no hay pecado, no existe el pecado. Y aquí tenemos un pequeño resumen, una pequeña slide en la que tenemos los principios que vimos. El primero, Dios creó el universo. El segundo, Dios es de quien todos dependen, es decir, todos en el mundo dependemos de Él. Número 3, Dios no necesita de nadie. Dios no tiene principio ni fin. Dios tiene aceidad. Dios tiene unicidad y Dios es santo. Entonces tenemos 7 principios que yo te aconsejo que los escribas en tu libreta, en tu cuaderno, en la libretilla que estás usando para que puedas verlos más adelante. Tenemos a Sol, ese es el nombre de nuestra siguiente personaje aquí. Y ella tiene 12 años. Vamos a ver qué está diciendo Sol. Sol dice, necesito tu ayuda para memorizar los principios que aprendimos hoy. Ayúdame a elegir la mejor representación gráfica para cada principio. Entonces, tenemos un sinnúmero de imágenes aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos que intentar pensar a qué se refiere cada una. Entonces, la número 1 está hablando del primer principio que vimos y si tienes tu cuaderno vas a poder devolverte y mirarlo en tu cuaderno, en tu libreta. La segunda, vemos 2 manos, no sabemos a qué se va a referir. La tercera, vemos a un ser especial, como viniendo de un cielo, muy blanco y resplandeciente. Aquí tenemos el signo de infinito y acá tenemos una mano que es como único. Aquí una diferencia y acá algo que luce como si fuera santo, como que no hay error en esto, es puro. Esto hace referencia a los principios que vimos. Ahora, si solo ves las imágenes así, ¿crees que puedas recordar lo que significan? Piensa por un momento, te voy a dar 5 segundos para que pienses qué significa cada una de estas imágenes respecto a lo que vimos el día de hoy. Bueno, pues aquí está. La primera imagen hace referencia a que Dios creó el universo, que es la que tenemos aquí. La segunda, a que es de Dios que todos dependemos. Por eso está esta mano necesitando de la ayuda de Dios, necesitando de la misericordia de Dios. La tercera, Dios no necesita de nadie. Él es único ahí, no necesita de nadie más. Existe por Él mismo, es autoexistente y eso es lo que significa la palabra aceidad. La cuarta, Dios no tiene principio ni fin. Aquí lo vemos, el signo infinito. La quinta, Dios tiene aceidad, que significa que Él autoexiste por sí mismo. No tiene ni principio ni fin y autoexiste por sí mismo. Y la penúltima dice, Dios tiene unicidad, es el único en su tipo. Acá vemos una pequeña sombrilla, paraguas, umbrella, que está de un solo color y es única. Así es como Dios es. Y también Dios es santo y por eso tenemos esta representación. Quizá este recurso visual pueda ayudarte a grabarte, a memorizar en tu mente los atributos de Dios que hemos visto en esta lección. Ahora vamos a tener una actividad. ¡Yay! ¡Qué alegría! Una actividad. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Mira con atención las siguientes palabras o frases.
Aquí están las palabras o frases. Puedes pausar el video si lo necesitas y vamos a ver. Tenemos universo, dependencia humana, independencia divina, infinito, aceidad, unicidad y santidad. Ahora, debes tomar un temporizador, un timer, y prepararte para activarlo una vez veas la cuenta regresiva, una vez escuches la señal de que lo debes hacer. Entonces, ahora mismo para el video, páusalo, busca un timer, un temporizador para que puedas tú mismo ver cómo va tu desempeño en la siguiente actividad. Entonces, ¿de qué se trata la actividad? Yo te voy a poner en la pantalla unas imágenes y estas imágenes, por supuesto, están en español, pero tienen una letra con la que comienzan. Tú vas a tomar la letra inicial de las imágenes y la vas a colocar en el espacio que tienes aquí arriba. Entonces, acá tenemos una palabra de 1, 2, 3, 4 letras. Entonces, debemos tomar la inicial y colocarla arriba. Por ejemplo, dedo, imán, oso, sol. Dedo empieza con una D, imán con una I, oso O y sol S. Entonces, la palabra sería Dios. Estamos tomando la inicial de cada una de las imágenes. Ok, aquí tenemos que era Dios creó el universo y la palabra clave era universo. Vamos con la segunda, vamos a ver cómo nos va. Listo, es la dependencia humana. Tenemos dependencia humana de todos hacia Dios, porque todos dependemos de Dios para subsistir. Número 3, vamos a ver cómo nos va. Tenemos independencia divina porque Dios no depende de nadie, ¿no es así? Vamos con el número 4. Bueno, en esta era infinito y puedes darte cuenta por las iniciales de cada una de las imágenes. Vamos con la número 5, a ver cómo nos va. Bueno, tenemos que era aceidad y dijimos que aceidad era el atributo de existir por sí mismo, autoexistir, y Dios tiene aceidad porque existe por sí mismo. Vamos con la número 5. 6.
Tenemos que era unicidad y unicidad es ser único y Dios es único porque como Él no hay dos. Vamos con la número 7. Tenemos que es santidad y Dios es santo en toda su expresión porque en Él no hay pecado, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el resumen de nuestros 7 principios que vimos el día de hoy. Tenemos que Dios creó el universo, que Dios es de quien dependen todos, que Dios no necesita de nadie, que no tiene principio ni fin, que tiene aceidad porque es autoexistente, que tiene unicidad porque como Él no hay dos y que Él es santo. Para la próxima clase, me encantaría que memorizaras el versículo que se encuentra en Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es mi deseo, niño, niña que estás viendo este video, que puedas ahondar en saber quién es Dios, experimentarlo de una manera real y que veas que Él es el Dios verdadero, el único, el que no tiene principio ni fin, el que es santo, el que es perfecto, el que creó el universo, de quien todos dependemos, que veas que Él no depende de nadie, pero que nosotros y todo lo que está en el universo depende de Él para subsistir y para existir. Muchas gracias por estar conmigo en este video y nos vemos en un próximo video aprendiendo de la palabra del Señor juntos y no olvides que Dios está a tu lado siempre. Dios te bendiga.